Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de este canal. Bueno, en esta ocasión voy a responder a una duda que me hicieron llegar a través de las redes sociales, una pregunta que me pareció muy interesante y que abre distintas perspectivas sobre nuestra práctica psicoanalítica porque tiene que ver específicamente con la función del dinero dentro del dispositivo. Así que me pareció una idea muy interesante. Voy a leerles, como hacemos un poco siempre, la pregunta y de ahí iremos dándole alguna perspectiva de respuesta, ¿sí? Bueno, la pregunta me la manda una persona que no... el nombre que tiene claramente no es un nombre real, así que no lo voy a usar, porque se ve que no es su verdadero nombre, sino es como una especie de apodo. Así que no lo voy a leer, pero bueno, seguramente sabrá a quién me refiero cuando lea su pregunta. Dice así: Hola Juan, espero que estés bien. Tengo una pregunta que quizás puedas contestar en algún video. La pregunta es: ¿cuál es la relación entre los honorarios y la construcción de la demanda? ¿Sí? Un tema interesantísimo. La duda me surgió hablando con un colega que trabaja en una clínica en donde, además de atender pacientes particulares, también tiene convenio con la Seguridad Social. Es decir, atiende pacientes que no pagan por las sesiones. ¿Sí? Este colega me decía que en esos casos se le complicaba mucho para construir la demanda, por lo que me surgió la duda. La pregunta un poco más amplia sería: ¿cuál es la función del dinero en el dispositivo? Más allá de que, obviamente, al ser nuestro trabajo, corresponde que lo cobremos. Muchas gracias desde ya, un abrazo desde Uruguay. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta, realmente muy interesante. Yo la dividiría en dos partes, ¿no? La primera es esta que planteas al final: ¿cuál es la función del dinero en el dispositivo? Y la segunda es la relación de los honorarios y la demanda, que me parece una pregunta realmente muy interesante. Entonces, arranquemos por el principio. ¿Cuál es la función del dinero dentro del dispositivo? Bueno, ya originalmente Freud había planteado en sus textos que nosotros no tenemos que ser ingenuos frente a la perspectiva del dinero, ¿sí? Porque el dinero tiene más allá de ser un elemento de intercambio, ¿sí? Para poder intercambiarnos productos entre nosotros, además tiene para Freud y para el psicoanálisis clásico una perspectiva importante que es la de tener un valor psíquico. ¿Sí? Hay un cierto valor psíquico con respecto al dinero que no tiene que ver esencialmente con el dinero originalmente, sino tiene que ver con esta lógica de tener, no tener, perder lo que el otro tiene, lo que yo tengo. ¿Sí? Si ustedes lo analizan, originalmente no tiene que ver estrictamente con dinero, sino que pasa con cualquier cosa. ¿Sí? Si ustedes ven a los niños chiquitos que agarran una piedrita y se la quitan entre ellos porque la importancia no pasa esencialmente por el dinero. Pero después el dinero adquiere este valor psíquico, podríamos decir, se catectiza de formas en las cuales en el mundo neurótico tiene un valor bastante especial. ¿Sí? Todo esto lo digo porque para pensar el problema de la función del dinero dentro del dispositivo tenemos que tener en cuenta esa lógica. Entonces, más allá de, como muy bien dice tu pregunta, que se trata de un trabajo y de que cobramos por él, estrictamente hablando no es un intercambio clásico como puede ser el que se dedica a otras personas. Digamos, no es que nosotros cobramos por un servicio, no es que cobramos por ese servicio y entonces por ende nos pagan, ¿sí? La pregunta apunta más allá de esa lógica. Entonces vamos a tratar de ir un poco más allá de esa lógica. ¿Cuál es la función del valor y por qué a tu amigo se le complica tanto mantener los tratamientos en los cuales los pacientes no pagan? Bueno, encarar la cuestión por la lógica de la demanda es muy interesante. ¿Sí? La demanda es una forma de pensarlo que surge con el psicoanálisis de Lacan, ¿sí? Con una propuesta de Lacan muy interesante. Y en francés, demandar significa varias cosas. Puede significar preguntar, puede significar pedir, ¿no? Entonces la clave de cómo lo piensa Lacan es: ¿quién pide este análisis? ¿Quién está pidiendo este análisis? ¿Quién quiere que este análisis se lleve a cabo? Así que bueno, nosotros en general, no es que vamos por la calle socráticamente tratando de preguntar a la gente sobre sus expectativas inconscientes, sobre sus fantasías inconscientes. Nosotros en general nos sentamos en el consultorio y esperamos. Es decir, que en términos generales son los pacientes los que llegan al dispositivo. O sea que en términos generales son los pacientes los que demandan el tratamiento a nosotros. Nos piden a nosotros si ellos pueden analizarse con nosotros. Por supuesto, esto hay ciertas situaciones donde varía, cambia, ¿no? El momento de la vida profesional de cada uno también tiene mucho que ver. No voy a meterme en eso, voy a
suponer, digamos, este escenario ideal en el cual el analista está sentado en el sillón y el paciente viene y le demanda un análisis, ¿sí? Ahora, el hecho de que le demande el análisis implica necesariamente que le va a pagar por eso. ¿Entienden? Porque la lógica es, ok, yo te pido, yo paciente, te pido a vos analista que me analices y a cambio me comprometo a pagarte. Ya Freud decía que el análisis es costoso, ¿sí? En los términos no solamente económicos, que también, sobre todo porque a veces implica sesiones de una o más veces por semana durante tiempos realmente muy extendidos, sino también implica un gasto psíquico muy importante. Entonces es un esfuerzo muy importante el que hace la gente para venir al consultorio y eso también tiene que estar puesto en consideración de lo que vamos a decir ahora sobre el dinero. Entonces, ahí está muy claro cómo funciona la demanda, ¿no? Yo le pido a usted si por favor puede analizarme. Ahora, cuando se empiezan a desplegar las dinámicas de la transferencia dentro del dispositivo, empiezan a surgir cosas interesantes, ¿no? Entonces, una de las cuales podemos ver es que los pacientes que originalmente tenían muchas ganas de asistir porque tenían un cierto padecimiento que les hacía doler, de pronto puede ser que ahora presenten ciertas resistencias al tratamiento, ¿sí? Resistencias que son a veces más conscientes, resistencias que son a veces más inconscientes, pero que puede significar que, por ejemplo, pongan trabas en el desarrollo del análisis, no asocien libremente y en su punto más álgido dejen de venir o no vengan, ¿sí? Una de las funciones que tiene el dinero en el psicoanálisis clásico es tratar de funcionar como una herramienta para el analista para vencer la resistencia del paciente. ¿A qué me refiero con esto? Seguramente ustedes habrán escuchado que los psicoanalistas, cuando atendemos pacientes, cobramos las sesiones aun cuando el paciente no venga, ¿sí? Si el paciente decide faltar a su sesión, puede faltar, pero la va a pagar igual. ¿Cuál es la función de esto? ¿Por qué esto funciona como una herramienta contra la resistencia? Bueno, la idea es que cuando se presente la resistencia, ojalá sea lo más consciente posible esa resistencia, por ejemplo, alguien que diga, uy, la verdad que hoy estoy un poco cansado, no tengo ganas de ir al consultorio. Hoy la verdad no tengo nada que decir, no me voy a conectar a la videollamada de la sesión, ¿sí? Cualquiera de las dos modalidades, la clásica y la actual. Entonces supongan que alguien decide más o menos conscientemente hacer eso, no conectarse o no desplazarse hasta el consultorio. Bueno, esa persona sabrá que esa sesión, aun cuando decida no tomarla, la va a tener que pagar igual. Entonces, si el número que hemos elegido para el cobro de esa sesión está bien elegido para ese paciente, es decir, lo cual tiene que implicar que no les cobramos a todos los pacientes lo mismo, si ese número está bien elegido, funcionará como un contrapeso a la resistencia, ¿entienden? Entonces el paciente va a decir, la verdad que hoy no tengo ganas. Bueno, pero si falta la sesión, igual tengo que pagarla y tengo que pagarle tanto. No, la verdad que si ya voy a pagar, prefiero tener la sesión, ¿sí? Entonces, en un sentido clásico, el dinero funciona como un contrapeso al elemento resistencial. ¿Por qué es importante que ese número esté bien puesto? Porque si el número no es lo suficientemente alto para contrarrestar la resistencia, lo que generará es que el paciente pueda decir algo como, bueno, no, la verdad que hoy no te van a ir, pero tengo que pagar. Bueno, pero no es tanto, la pago y listo. Si el paciente ha logrado llegar a ese punto y decir ese tipo de cosas, entonces ese número está mal puesto, hay que aumentarlo, ¿entienden? Porque no es un contrapeso lo suficientemente pesado contra los elementos resistenciales frente al momento de decidir si el paciente va a tomar o no va a tomar esa sesión. Ya en sus textos más iniciales, como por ejemplo sobre la iniciación del tratamiento, Freud cuenta su experiencia con los análisis gratuitos, ¿sí? Él en algún momento intenta llevar a cabo con gente que no puede pagar análisis sin cobrarlos. Y lo que más se da cuenta Freud ya en ese momento, principios del siglo XX, es que cuando uno no cobra el análisis, las resistencias aparecen muchísimo más fuertes, ¿sí? Ya sea por sentimientos inconscientes de culpa, ¿no? De no poder pagar al analista, o simplemente porque aumentan tanto las resistencias que los pacientes no pierden nada por dejar de ir, no pierden nada por faltar. Entonces, directamente empiezan a faltar las sesiones hasta que eventualmente abandonan el tratamiento. Con respecto a la pregunta que me planteaba sobre tu amigo, mi sensación es que algo de eso es lo que pasa en estas sesiones que paga la seguridad social. Yo tenía un profesor en la facultad, un profesor muy bueno, que siempre nos decía, miren, hay una regla en esto, y es que cuando el que paga no es el que asiste, eso va a ser problemático.
¿sí? O sea, cuando el que paga las sesiones no es la misma persona que la que asiste a las sesiones, eso puede ser problemático. Porque en el momento en el que los intereses se desvíen, el interés entre el que paga y el interés del análisis en sí mismo, la cosa se va a interrumpir. Aunque el que paga sea, por ejemplo, el padre de un niño, el jefe de una empresa, el marido de una mujer o la mujer de un esposo, o la obra social que le paga a alguien. ¿Sí? Cuando eso pasa, en general se empieza a complicar. ¿Cuál es el problema de las obras sociales o de la seguridad social? Bueno, claramente que en realidad, como ese tratamiento no está siendo pagado, no tiene un costo, lo que eso genera es precisamente que no engancha tanto la demanda, justamente porque cuando el malestar pasa un poco o cuando aumentan ciertas resistencias, no hay ningún elemento con el cual el analista pueda contrarrestar la aparición de esas resistencias. Entonces lo más probable es que la gente lo deje como deje cualquier cosa que en realidad no le cuesta demasiado. ¿Sí? La gente en general tiende a no valorar mucho las cosas por las que no paga. ¿Sí? Es decir, si ustedes organizan a mí me pasó un montón de veces, si ustedes organizan una clase o un taller y ese taller ustedes lo cobran, la gente que paga por ir a ese taller seguramente estará ahí. ¿Sí? Si lo hacen gratuito se va a inscribir un montón de gente y toda esa gente que se inscriba, solamente el 20% se presentará ese día. ¿Por qué? Porque el hecho de haber pagado por algo ya implica cierto compromiso con ese algo. Y cuando uno no paga, no está realmente comprometido con eso. ¿Qué pasó? Porque da un poco igual, ¿entiendes? Si yo no voy a esa sesión, no pasa nada, no pierdo nada. Así que no soy yo el que paga. Así que bueno, espero haber más o menos respondido cuál es la función del dinero en el dispositivo, que me parece que tiene que ver con cargas psíquicas y con una forma de contrarrestar las resistencias. Y también por qué creo que es lo que le pasa a tu amigo, porque los honorarios y la demanda están relacionados. Porque uno primero, por un lado, tiende a no valorar aquello que le cuesta, que no le cuesta, perdón. Y por otro lado, cuando otra persona es la que paga, los elementos del dispositivo no se sostienen bien. El análisis gratuito, inténtenlo si les parece bien, si no confían en la idea de Freud o no confían en esto que les estoy diciendo y se acordarán de este comentario. Uno empieza y el paciente empieza muy agradecido y de pronto, ya sea que son elementos inconscientes de culpa o aspectos resistenciales, generan que ese análisis no llegue a buen puerto. Así que bueno, muchísimas gracias por haberme mandado este mensaje con estas dudas. Con eso vamos a dejar el video por hoy. Les espero que me dejen acá abajo todas sus dudas y comentarios en los comentarios del video. Y si les interesa, pueden hacerme llegar preguntas como esta para armar videos como este en el futuro. Entonces nos vemos en un próximo video de este canal. Que estén muy bien.